de la mano de don Juan Carlos Alfonso Rubio con el título Ordenación normativa del juego online. Juan Carlos Alfonso es abogado del Estado con diversos destinos desde 1991 en la Delegación de Hacienda de Guadalajara o en el Servicio Jurídico ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ha sido secretario del Consejo de Administración y dirección de la Asesoría Jurídica de la entidad pública Correos y Telégrafos. Ha sido socio de KPMG Abogados y responsable del área de telecomunicaciones, así como director de la Asesoría Jurídica de Sogecable. También ha sido director en coordinación de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado y actualmente ocupa el puesto de subdirector general de regulación del juego desde hace 2 semanas. 3 días. 3 días, ni siquiera. O sea que creo que contamos con una persona idónea, como decía al comienzo de estas jornadas de mi intervención, con la primera de las personas idóneas, como nos van a acompañar en todas las intervenciones, para hablar de la materia con la que nos va a ilustrar. Cuando quieras, por favor, José Carlos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecer al director de las jornadas, a la Fundación Codere, a la Fundación Universidad Empresa, la oportunidad, en primer lugar, de escuchar el elenco de ponentes que habéis organizado, interesante siempre desde la perspectiva de la administración pública, y también poder exponeros algunas de las ideas de los que, desde la perspectiva de la administración y del trabajo del regulador. Como bien ha dicho Pablo, llevo 3 días nombrado como subdirector general de ordenación del juego en el nuevo regulador del juego a nivel estatal, la Dirección General de Ordenación del Juego. En principio, un organismo administrativo que imbricado en el Ministerio de Hacienda, pero que será el embrión de la futura Comisión Nacional del Juego. Como algunos de vosotros conocéis, anteriormente fui director de coordinación de Loterías y Apuestas del Estado y en las funciones de que en materia de regulación le correspondían sí que tuve determinada función en la redacción y preparación de los textos legales. Sin perjuicio de ello, las competencias que a mí atribuye el Real Decreto de Estructura Orgánica son fundamentalmente el impulso normativo, es decir, estaré encargado del desarrollo reglamentario de la ley en caso de que se apruebe, así como de la concesión de autorizaciones o licencias en los concursos, procedimientos concurrenciales que en su caso se produzcan en el futuro. Sin perjuicio de ello, creo que, y la idea que tendría en estos 45 minutos son haceros y daros unas pinceladas sobre nuestra opinión del proyecto de ley, respetando, por supuesto, la labor soberana del Parlamento, que en estos mismos momentos, sabéis que el día 30 se discutirá en ponencia las enmiendas de Congreso. Respetuoso con el mismo, me ceñiré en la medida de lo posible a lo que fue el proyecto de ley que se está ahora mismo debatiendo. Daré luego unas pinceladas sobre lo que es nuestra idea del proceso reglamentario, el proceso después de la ley en el caso en el que se aprobara. Creo que esta ley ha levantado, como decía, bastante polémica. Hay bastantes conflictos de intereses que han salido a la luz a raíz de su publicación. Creo que por eso sería positivo, y voy a intentar reducir estas pinceladas a media hora, 35 minutos, y luego, si queréis hacer cualquier pregunta o plantear algún tema que me haya dejado en el tintero, estoy dispuesto a contestar. En todo caso, tenéis mucho mejor que mi ponencia, seguro, a Pablo Mayor esta tarde, que va a hacer una visión crítica al proyecto de ley. Pablo Mayor me recordaba hace poco que hace 20 años tuvimos juntos nuestro primer juicio. Bueno, no sé si hemos mejorado mucho después de 20 años, él seguro que sí, y dará un poco el contrapunto si algún tema me dejo. ¿Qué puntos querría exponer o compartir con vosotros determinadas opiniones? No os voy a leer la ley, que ya es suficientemente aburrida per se. Vamos a ver si podemos tocar algunos temas. Quiero hablaros de los motivos y desde nuestra perspectiva y el modelo que se plasma en la ley. Y luego tocaré los temas esenciales, que es el ámbito de aplicación, qué ha ocurrido, cuál es el objeto de la ley, cómo hemos imbricado las competencias estatales con las competencias de las comunidades autónomas, qué es, en nuestra opinión, o cómo se debe plasmar en los instrumentos jurídicos la oferta dimensionada, el modelo que, como ya adelanto, es el que se plasma en la ley, qué esquema de administración del juego hemos planteado, cuál es nuestra perspectiva
y los instrumentos de lucha contra el juego ilegal que se han plasmado en la ley. Alguna pincelada, porque tampoco es mi tema, del régimen fiscal, y finalmente hablaré del potencial del futuro desarrollo reglamentario y cómo lo examinamos. En lo único, y creo que lo puedo decir después de 1 año y medio en discusiones en muy diversos foros en los que había unanimidad en relación con la regulación o ordenamiento del juego online, es que esta ley se necesitaba. Creo que en todo lo restante ha habido muchísimas discrepancias. Como muy bien ha dicho Pablo Oñate, las políticas públicas son necesarias cuando hay situaciones en las que determinados colectivos de riesgo o situaciones exigen la protección de los intereses públicos y exige una política pública. Y eso pone a la luz, como bien ha indicado también, situaciones de conflicto de interés. En esa regulación tendría que haberlo. Creo que había unanimidad, y esa ha sido la voluntad desde el Ministerio de Economía y Hacienda como órgano proponente de esta ley, en que la situación de los colectivos de riesgo, menores, personas afectadas por adicciones al juego, situaciones que podía provocar lavado de capitales, estaban seriamente afectadas. El cambio entre juego tradicional a juego online motivado por el desarrollo tecnológico había provocado que entraran en los hogares de todos los españoles ofertas ilegales, sin ninguna duda ilegales de juego, que estaban afectando gravemente a menores, a personas alejadas voluntariamente de juego, a personas que sufrían adicciones o que estaban dando canales que no podían ser controlados por la Administración en materia de lavado de dinero o actuaciones contra el orden público. Y era una situación que era necesario regular y que hemos querido, y la voluntad del Parlamento ha sido regularla. Evidentemente tendrá sus defectos, era un tema complicado, como muchas veces hemos dicho. Si hubiera sido sencillo, otros gobiernos se hubiera regulado muchísimo antes. El número de intereses involucrados en un sector como es el del juego, el número de intereses a proteger, hacía complicado y complejo este proceso, a lo cual se unía que, como ocurre en Alemania, existía una situación en la que había que conectar las competencias exclusivas de las comunidades autónomas respecto del juego que habían asumido en sus estatutos con una competencia estatal y la preexistencia de una situación en relación con las loterías y determinados juegos de ámbito estatal. Situación compleja, pero que exigía unas medidas y exigía una política pública para proteger a sus intereses. Y ese es el motivo que nos mueve. Aquí sí discrepo de José Antonio Martínez Sampedro. Creemos que no ha habido un cambio de política. Está claramente orientada esta ley a proteger a determinados colectivos de riesgo. Menores, personas alejadas del juego, adicciones al juego y evitar fenómenos de blanqueo de capitales. Eso sí, hemos variado un enfoque. No consideramos desde el Ministerio de Economía y Hacienda que el sector del juego sea un sector que realiza una actividad que se podría ser considerada pseudodelictiva. La idea de penalización que existía antes del Real Decreto del 97, la consideración negativa del sector del juego, no es algo que se comparte en esta ley. Entendemos que dentro del sector del ocio y el entretenimiento, la industria del juego en España es un sector que debe de ser protegido y fomentado porque es una de las facetas de desarrollo económico que en un país donde, entre otras facetas, el turismo es una industria importante, tiene que ser apoyado. Evitamos y huimos de una cierta criminalización cultural que había existido por parte de algunos sectores, yo creo que ya reducido al mínimo, en relación con la industria del juego. Evidentemente es una actividad que puede tener efectos perjudiciales respecto de determinados colectivos de riesgo, pero que, correctamente llevada y dentro de los márgenes legales, es una actividad que entendemos que se debe fomentar y proteger. Aquí alabo la Fundación Codere. Creo que en la labor de estos 2 años se ha realizado un importante apoyo por explicar qué es una industria y cómo se desenvuelve y
hacer transparente un sector que quizá había pecado de no mostrarse a la opinión pública en lo que es un sector económico importante en la industria española. ¿Cuál es el modelo de la ley? Frente a los modelos de derecho comparado, el modelo de prohibición, Estados Unidos o Alemania, el modelo de casi total apertura, Inglaterra o determinados paraísos fiscales, que no los considera ni como modelo, el modelo que se plasma en la ley es un modelo de oferta dimensionada, que está en consonancia con los procesos que están siguiendo todos los países europeos y que estamos coordinando en el marco de la Unión Europea. Y este modelo conlleva el mantenimiento de determinadas situaciones de reserva en cuanto a las loterías. Todos los países europeos, la propia Estados Unidos, mantienen situaciones de reserva en las loterías, ya se desarrollen por operadores públicos o privados, y una apertura gradual y dimensionada y contingentada en cuanto a los restantes juegos. En algunos países, más o menos amplio, incluye únicamente apuestas deportivas o determinados juegos de habilidad, o, como es en España, se abre también a determinados juegos anteriormente denominados de casino. Modelo plasmado en la ley, una apertura dimensionada, un modelo de oferta dimensionada de juego, donde la prioridad es la protección de los intereses públicos que señala la ley y donde no se criminaliza la actividad económica, sino que se ordena en la medida suficiente y estrictamente necesaria para proteger dichos intereses. ¿Qué ámbito regula la ley? El juego de ámbito estatal. Hemos querido ser, aunque sabíamos que es evidentemente complejo, como es complejo toda la actividad me da igual que sea juego comercial u otro tipo de desarrollo o actividad económica, es complejo delimitar competencias cuando estamos hablando del mundo de Internet, telefonía móvil, televisión, porque entra en conflicto con algo que es mucho más fácil de localizar, como es el desarrollo del juego presencial. Sabíamos que hemos sido complejos y ha sido el gran debate con las comunidades autónomas para lograr un modelo que respetara, porque esa es la voluntad del Gobierno, respetara absolutamente las competencias de las comunidades autónomas. Y se han plasmado determinados mecanismos en el que el juego presencial, el juego tradicionalmente competencia de las comunidades autónomas siempre que no tuviera ámbito estatal, se respetará en la propia ley. Medidas como que la apertura de establecimientos exija una autorización de la comunidad autónoma que dará de acuerdo con sus políticas y legislación propia, el establecimiento de mecanismos de corresponsabilidad, debate y coparticipación para la decisión de las políticas y la regulación que se lleve en materia del juego que desarrolle el Estado, creo que van a ser medidas eficaces para evitar que exista un conflicto competencial entre comunidades autónomas y Estado. El ámbito estatal, salvo lo que se refiere a loterías, con el mantenimiento del statu quo actual, creo que se puede delimitar por los instrumentos establecidos en la ley. Creo que además la creación del Consejo de Políticas del Juego como un órgano que va a coordinar las políticas de juego nacionales y de las propias comunidades autónomas es un mecanismo, en una parte, innovador, que puede llevar a una mayor clarificación del sector y una homogeneización de las distintas políticas de las comunidades autónomas y del Estado, fruto de un consenso entre todos los responsables públicos implicados. Desde el punto de vista objetivo, hemos, como he dicho, reservado el marco de loterías, como está reservado en todos los países europeos. Creo que no hay ningún país, incluyendo Reino Unido, incluyendo la propia Malta, que haya liberalizado el mercado de las loterías. No está tampoco en la agenda de la propia Comisión Europea liberalizar el mercado de las loterías. Respecto de los otros juegos, hemos hecho un ámbito, yo creo que muy amplio y liberalizador, y probablemente solo comparable con la apertura que tiene proyectado Dinamarca.
Además, hemos ampliado desde la perspectiva de protección de los colectivos a los concursos televisivos. Probablemente los concursos televisivos, de radio, de medios de comunicación, es un fenómeno social cuya manifestación más importante es en España. Pero era un mecanismo en el que, realizando actividades de juego en la que estaban involucrados importantes cantidades económicas, y creo que todos tenemos en la cabeza que es un Call TV, o que son determinados concursos en el que el SMS Premium se utiliza como premio para juego, estaba entrando en lo más profundo de nuestros hogares y podía verse por menores. No había ningún control ni de la garantía de la integridad, si el premio se entregaba, si existía un tanto por ciento de devolución razonable, si las llamadas se recibían o no, ni tampoco si se pagaban los adecuados impuestos por esa actividad. Este nuevo ámbito, el concurso, es decir, aquella actividad de juego realizada eminentemente a través de los medios de comunicación, es una novedad de la legislación española y entendemos que va a dar seguridad hacia un ámbito que preocupaba profundamente al Gobierno por el efecto social que estaba provocando en determinados colectivos que debía de proteger. ¿Cómo se ha establecido o instrumentalizado jurídicamente la oferta dimensionada? A través, y no es ninguna novedad, de un sistema de licencias. Desde el punto de vista administrativista, los mecanismos de intervención se gradúan, aunque es algo teórico y depende de esa graduación, entre concesión, licencia o autorización. Hemos ido al mecanismo medio, que es la licencia. En Italia se habla de concesiones. Si nos vamos al juego físico, porque tampoco queremos distorsionar, ¿cuáles son los mecanismos de intervención que tienen los juegos físicos? Quiero entrar muy claramente a uno de los temas que está siendo más objeto de debate, de polémica en las enmiendas. Contingentación o no, oferta dimensionada, números clausus. Y yo pregunto, ¿nos planteamos en alguna ocasión, y se lo planteo a las autoridades administrativas, a las autoridades de competencia, que los casinos físicos puedan abrirse solo si se reúnen los mismos requisitos y sin exigir número y determinadas condiciones concursales? ¿Hay alguna regulación en las comunidades autónomas que posibilite abrir cualquier casino físico que quiera un empresario siempre que reúna las condiciones mínimas? Y también pregunto, ¿la contingentación de máquinas recreativas, 2 por bar como regla general, que existe también en Italia, la contingentación de las máquinas de videolotería en determinados metros en cada uno de ellos, ¿creéis que es una medida equivocada? ¿Debemos de poder dejar que se coloque una máquina recreativa donde cualquiera quiera siempre que reúna las condiciones mínimas? El mecanismo de contingentación que ha hecho el País Vasco, está presente aquí la directora general, de 3 licencias, ¿es un mecanismo erróneo? Nosotros entendemos que es tradicional, positivo y necesario el sistema de contingentación en una actividad como el juego. Cuando es necesario, cuando hay que proteger. La regla general, entendemos, no debe ser la contingentación si no hay un interés jurídicamente protegible para el mismo. Pero si puede haber riesgo para determinados colectivos, entendemos que las políticas públicas pueden exigir razonablemente que hagamos una contingentación, que hagamos una introducción gradual. Evidentemente, y creo que lo habéis comentado, constituir, que lo he comentado con algunas que personas conocen, constituir un casino online en Malta cuesta 45.000 euros. Cuesta 45.000 euros conseguir la licencia, el consejo de administración, la sociedad, el software y el mantenimiento de la página web durante un año. Son empresas que no invierten, son empresas que no respetan, en nuestra opinión, las garantías necesarias de integridad tecnológica, que no respetan los estándares, al menos españoles, de protección de datos. Creemos que ese tipo de empresas hay que establecer las medidas adecuadas para graduar o decir que no tienen que entrar en el mercado español si no reúnen los estándares de calidad. Y eso se puede realizar
de la manera más adecuada a través de la realización de procedimientos concurrenciales donde podamos comparar cuáles son las ofertas de una y otra. En su siempre valiente intervención, José Antonio Martínez San Pedro ha hablado en relación con pero no me quedo porque no quiero entrar del tema del valor del AE, la posible entrada o el desvalor de las empresas españolas en relación con otros operadores europeos. Creo que esos operadores europeos, cuyo análisis yo comparto en muchos de sus puntos, tienen que pasar, como ocurre en Italia y como en parte ha ocurrido en Francia, por un proceso concurrencial donde podamos examinar si reúnen los requisitos necesarios y podamos también graduar los flujos de entrada en el mercado español. Una última reflexión, creo que mi posición la he defendido en muchos sitios. Quizá lo que me llama la atención, y quiero también lanzároslo a vosotros mismos, me llama la atención que en algunas de las propuestas que se han realizado se diga que no se puede contingentar, que no se puede dimensionar la oferta, que cualquiera que reúna los requisitos entre en el mercado español, pero simultáneamente se nos dice que la actuación de un operador de juego sin licencia tiene que ser considerada un delito. Creo que tendríamos que intentar reflexionar sobre la coherencia entre decir que la operación sin cumplir los requisitos puede ser considerada delictiva, que es un tema, yo entiendo, que abierto, y que a la vez y en paralelo consideramos que la normativa sobre la directiva de servicios, que consideramos que debe tener el mismo régimen jurídico de entrada en el mercado español, vender prendas de ropa que realizar una actividad de juego, y que tengamos que tener también un esquema de autorización. También me sorprende que haya esta coincidencia de intereses sobre la no necesidad de contingentación entre el operador tradicional español, con un modelo de negocio muy claro y muy respetuoso con la legalidad, que no hemos negado nunca, frente a los operadores ilegales que han incumplido claramente las obligaciones fiscales que en su caso deberían de tener, refugiándose en paraísos fiscales y que coinciden en este punto. Quizá sorprende y creo que debería dar lugar a una reflexión importante sobre esta materia. Solo quiero decir un último punto. Se ha hablado mucho y ha habido debate sobre si la intención del gobierno era establecer únicamente 5 licencias en España. Esa afirmación ha sido sacada de la memoria de impacto normativo del proyecto de ley y además, sinceramente, creo que achaco a mi unidad, porque la redactamos nosotros, que probablemente tenía que haber sido más clara y menos ambigua. Ello derivaba de que había que calcular, es una cosa a veces endiablada, la carga administrativa que supone y por lo tanto el cálculo de la tasa, que tiene que dar lugar en un tanto por ciento de la tasa, con lo cual no tienes que anualizarlo. No puedes establecer que todo sea un año porque al año siguiente a lo mejor no hay licencias y por lo tanto quedaría reducida. Con independencia de esta explicación técnica sobre el mismo, quiero dejar claro que la idea que se plasma en la ley no es por supuesto que haya solo 5 licencias. Estamos en un marco europeo y el número de licencias y las categorías de juego que estaba planeado desarrollar son similares a las que han desarrollado dentro de este modelo de oferta dimensionada los países de nuestro entorno. Creo que ahora mismo hay 34 operadores con 50 licencias en Francia y aproximadamente 50 operadores con un número muy alto de licencias porque el sistema italiano es muy peculiar, porque cada establecimiento de apuestas lo tiene. Creo que un número entre 35 y 50 de operadores parece adecuado al dimensionamiento del mercado español, repartido también entre las diversas modalidades de juego. La administración del juego. Hemos creado 3 órganos esencialmente competentes: el Ministerio de Economía y Hacienda y la ministra como el órgano que se va a encargar de la toma de decisiones de política a nivel de juego estatal, el Consejo de Políticas del Juego, que en relación con las competencias estatales, también seguirá existiendo la Comisión Sectorial del Juego, en relación con las competencias estatales, consensuará, coordinará
y será vehículo de participación para la adopción de la regulación estatal, y como órgano de aplicación, de vigilancia y de control, la Comisión Nacional del Juego. No estamos haciendo nada distinto de los mecanismos de control de mercados que se abren en otros sectores, y no somos ni queremos ser distintos a lo que ha ocurrido en el mercado de la energía, en el mercado de las telecomunicaciones o en el mercado postal. Se están creando el mecanismo que a nivel europeo son órganos independientes de aplicación y órganos políticos de decisión, en este caso de codecisión, cuando hablamos de comunidades autónomas. La necesidad de un órgano independiente como es la Comisión del Mercado del Juego creo que se hace mucho más palpable en aquellos casos donde uno de los principales operadores tiene titularidad pública. Y titularidad pública, como dice la Ley de Presupuestos Generales del Estado, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda. Creo que eso hace, para garantizar la imparcialidad del regulador, más necesario que vayamos hacia un órgano independiente funcionalmente del Ministerio de Economía y Hacienda para que la aplicación de la ley del juego en un mercado que se abre a la competencia, en el que va a haber operadores públicos y privados, sea transparente y imparcial en su aplicación. Quizá una de las cosas que más nos ha sorprendido desde el propio Ministerio es la poca atención que ha tenido las importantes medidas que se introducen en la ley de lucha contra el juego ilegal. Cierre de páginas web, bloqueo de transacciones financieras y una responsabilidad de los intermediarios de la sociedad de la información y medios de comunicación en la misma. Posturas muy valientes que sí están adoptando otros países europeos, pero que nunca se habían adoptado hasta ahora. Bloqueo de transacciones financieras, bloqueo de páginas web que emitan juego ilegal, responsabilidad de los medios de comunicación, responsabilidad de las páginas web y de los servicios de Internet, porque estamos hablando de juego online que muchas veces se realiza desde fuera. Somos perfectamente conscientes que se establecen mecanismos eficaces para que desde el marco territorial de España podamos parar la actividad que se realiza desde paraísos fiscales del juego, o si no, la ley no tendrá una eficacia clara. Son medidas complicadas, son medidas que tardarán en implementar, pero medidas que están allí y que se recogen por primera vez en la legislación española. Tenemos que utilizar el mecanismo de protección penal. Es un tema que se está discutiendo en el Parlamento y, por supuesto, no quiero interferir en lo más mínimo en un debate que corresponde a los grupos parlamentarios. Sí querría compartir alguna reflexión. No hemos considerado, y así se plasmó en el proyecto de ley, que tendríamos que seguir manteniendo el delito de contrabando. Creemos que el delito de contrabando, además de ser una ley penal en blanco, se adecúa a una concepción de una regulación o prohibición del juego como un monopolio fiscal, como ocurre con el tabaco, con otros mecanismos. Y además desde una perspectiva de un juego muy presencial, donde el contrabando era el traspaso de las fronteras físicamente con cartones de bingo o décimos de lotería. Creemos que no es el instrumento más adecuado ni se conecta con el concepto y el modelo que queremos plantear de regulación de juego online de nivel estatal. Además, los hechos, la realidad es tozuda, como decía una gran amiga nuestra, ha demostrado la ineficacia absoluta del delito de contrabando. No conozco una condena en relación con el juego de un delito de contrabando. Y sí que conozco la interferencia que realiza en la adopción de sanciones administrativas por el juego entre condiciones o causas prejudiciales penales que nos podría plantear el inicio del mismo. Solo la determinación de la cuantificación nos haría o nos comprometería mucho el ejercicio de lo que es claramente la voluntad de esta ley, que es luchar contra el juego legal. Es un tema abierto, no tenemos posiciones cerradas respecto de uno y otro.
Lo que sí querría transmitir es que desde la perspectiva de los organismos técnicos que nos hemos encargado de la redacción de fases del proyecto, es que la supresión del delito de contrabando se realiza porque consideramos que no es una medida eficaz para luchar contra el juego legal, y es una opinión, creo que, constatada por los hechos, y dos, que subyace una filosofía y un modelo de regulación del juego que creemos que ya está superado en todos los países europeos. La figura del delito de contrabando. Otra cosa es que pudieras hablar de otro modelo penal. Régimen fiscal. Yo no soy fiscalista y además, al estar imbricado en la Secretaría General de Hacienda, dejo a la Dirección General de Tributos, que se ha encargado de este tema, quien pueda responder un poco más. Yo creo que al final el modelo que se ha llevado, aunque fue polémico, es razonable, está en la línea con los países europeos y sobre todo algo que nosotros pedíamos desde la perspectiva de regulación sustantiva. Siempre queríamos que nunca creemos que se debe de pagar impuestos por la actividad de juego. Ahí coincidimos plenamente con lo que ha dicho el presidente de la Fundación Codere sobre este punto, que debe ser igualitariamente. Todos los operadores tienen que satisfacer la contribución a las cargas públicas que tiene cualquier figura impositiva, pero que por otro lado no debe impedir el desarrollo de una actividad. Nunca. Una figura impositiva debe de prohibir o no. Si se prohíbe o no una determinada modalidad de juego, tiene que ser una decisión tomada desde la perspectiva de las políticas públicas de juego, pero no por una más o menos correcta definición de los hechos imponibles. Creo que la definición de los hechos imponibles posibilita el desarrollo de todas las actividades de juego con unos márgenes razonables de beneficio, y creo que va a coadyuvar también a una ordenación razonable del juego en España. Finalmente, un apunte sobre el desarrollo reglamentario. Como es nuestra obligación, sabéis que el trámite legislativo va como estaba planeado. El día 30 se debatirá en ponencia. No sabemos si va a continuar o no la declaración de urgencia en Senado, pero esté o no esté, parece razonable que alrededor del mes de junio la ley esté aprobada. Como es nuestra obligación y así tenemos que hacer como administración pública, estamos ya trabajando en el desarrollo reglamentario de la ley, porque si hacemos una ley es para aplicarla, y para aplicarla cuanto antes, porque, como así se reconoció en la declaración de urgencia y es puesto en los motivos, creo que existen urgencia y existen claros motivos de interés público que exigen que no solo exista esta ley, sino que se aplique cuanto antes. Y como también habéis comentado, entiendo y es verdad que había una situación en la que hay operadores que están actuando ilegalmente y hay una situación claramente tutelable respecto de los operadores que están actuando legalmente en el marco comunitario. Creo que eso tiene que acabar cuanto antes. Y para acabar cuanto antes hay muchos mecanismos, los que establece la ley, sacar un marco de licencias, sacar los reglamentos de desarrollo, y en eso ya estamos trabajando, porque queremos que cuanto antes eso esté. Y el modelo de la ley es complejo, y es complejo porque las decisiones que se tomen se van a consensuar con las comunidades autónomas. Y hay un Consejo de Políticas del Juego, y hay un Consejo de Estado, y hay notificaciones a Bruselas, y hay muchos, como decía Pablo Oñate, muchos conflictos de intereses en cada norma en cuanto bajas. Bueno, ¿qué hemos hecho? Adelantar los trabajos, y adelantar los trabajos sobre los sistemas técnicos de control de operadores. Tenemos que optar por un sistema, y un sistema que esté preparado para cuando el gobierno nos diga que tenemos que sacar las primeras convocatorias, procedimientos concurrenciales o normativa sobre juego. No prejuzgo que vaya a plantearse en la ley. Y estamos planteando ya cuál es el esquema y haciendo los estudios de cuáles son las garantías razonables que se pueden exigir a las empresas para garantizar la fiabilidad y cuáles son los estándares tecnológicos. Eso se va a plasmar en varios reales decretos: el Real Decreto de Licencias y Autorizaciones, el Decreto de Sistemas Técnicos y el Real Decreto de Publicidad, tal y como está previsto en la propia ley. En eso estamos trabajando para poder presentar al Consejo de Políticas del Juego
esos criterios generales y unas líneas generales para que se te pueda tomar la decisión de a dónde queremos ir. Y para que, en la medida o cuanto antes, podamos tener un sector económico ordenado y en el que todos nos podamos, todos los sectores, tanto desde nuestra perspectiva como regulador, como los sectores económicos y los colectivos protegibles, sentir que estamos en un ámbito en el que se pueden desarrollar actividades económicas sin que se perjudique a sectores protegibles y hay una regulación razonable que garantice la competencia, que garantice el beneficio, que garantice el ocio y que garantice el respeto a los colectivos protegibles. Esa es nuestra voluntad, en eso estamos trabajando y yo creo que la senda es buena para ello. Y nada más, creo que he cumplido casi estrictamente los 35 minutos, os dejamos ahí 8, 9, 10, para si algún tema me he dejado en el tintero o si queréis que aclare en la medida de lo posible alguno de los puntos que he tratado, podamos hablar. Y si no, Rafa, que de sistemas comparados sabe mucho más que yo, seguro que os ilustra abundantemente sobre ese punto.